Presidenta, por el uso de la palabra, y también un saludo muy especial y cordial a todos los colegas, a todos los funcionarios del distrito que han venido a atender este debate de control político, un tema que es muy importante para nuestra ciudad, especialmente en función de la protección de los niños y las niñas en nuestra ciudad, y tiene que ver con un fenómeno que se ha venido quizás expandiendo en la ciudad y en Colombia, y que yo creo que es el momento propicio para poner allí la lupa y revisar los aspectos más importantes que debemos fortalecer como administración y como consejo de la ciudad. Lo primero que quiero precisar es sobre el concepto de EXNA, porque infortunadamente hemos visto que en algunos contextos no está claro a qué nos referimos cuando hablamos de EXNA, y esto también a veces impide que se establezca una política pública o unas acciones de política pública pertinentes para poder disminuir este flagelo que se presenta en la ciudad. Y es que el EXNA es una grave vulneración de los derechos que implica la utilización del cuerpo de menores de edad con fines de dominación, gratificación o lucro. Este abuso puede darse a cambio de una retribución tangible o intangible, o incluso bajo la promesa de una compensación. Es un problema que afecta el desarrollo integral de los niños y adolescentes, generando secuelas físicas y psicológicas irreversibles. Todas estas prácticas constituyen delitos y requieren una acción contundente por parte del Estado, la sociedad y las familias. El EXNA compone varios delitos, estimados colegas y administración, y ustedes van a ver ahorita más hacia adelante cuando hablemos de la cifra, porque es importante precisar acerca de estas conductas que componen todo lo que tiene que ver con la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Aquí está incluido, por ejemplo, la inducción a la prostitución, el proxenetismo con menor de edad, el constreñimiento a la prostitución, la trata de personas, el estímulo a la prostitución de menores, la demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, la pornografía con menores, el turismo sexual y la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales. Hay un marco normativo en Colombia, está la Constitución Nacional, que desde 1991 garantiza toda la protección, o más bien la protección contra toda forma de explotación y abuso sexual. Hasta leyes claves como por ejemplo la ley 679/2001, que creó el estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad, que el país ha venido fortaleciendo con la ley 1336/2009 y la 1329 del mismo año. Igualmente se han incrementado las sanciones y medidas preventivas. Asimismo, el decreto 87/2017 reglamentó el Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, destinando recursos para combatir este delito. A este esfuerzo continuo el partido político Mira ha dado un paso adicional, y valga decirlo, gracias a la colaboración de esta administración del alcalde Ganal con el acuerdo 956/2024, que estableció una línea dentro de la política pública de prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Este acuerdo, que es de autoridad del partido Mira, busca garantizar que las entidades distritales adopten acciones preventivas y de protección para erradicar esta problemática. ¿Qué queremos resaltar de este acuerdo? Primero, que tiene una herramienta fundamental de prevención, que es lo que nosotros hemos insistido en que se debe fortalecer en toda la estructura del distrito, que ya tiene un gran componente de atención, pero que, repito, en función de erradicar este tipo de prácticas en nuestra ciudad, hay necesidad de ahondar mucho más en la prevención. Y en este acuerdo se refleja un consenso sobre la urgencia de fortalecer esa protección a los niños, niñas y adolescentes.
Con su sanción el 9 de noviembre del año pasado se crea realmente un hito en la consolidación de estrategias preventivas y de acción, no solamente contra el EXNA, sino también contra el abuso sexual infantil. Pero también es algo sobre lo que hemos venido insistiendo desde el inicio de este periodo constitucional, y es que se introduce un procedimiento de reporte unificado que ha venido trabajando la Secretaría de Integración Social a buen ritmo y que esperamos que pronto ya esté en plena operatividad, facilitando precisamente que toda la información de las entidades competentes pueda ser interoperable y pueda allí hallarse una respuesta más efectiva y rápida. Pero ¿qué dicen las cifras de este flagelo aquí en Bogotá? Nosotros queremos reafirmar la importancia de basar nuestras acciones en el análisis de cifras que permitan fortalecer la prevención. Y es fundamental priorizar este enfoque, ya que las políticas correctivas nunca podrán revertir el impacto y las consecuencias de estos delitos o que estos delitos dejan en nuestros niños, niñas y adolescentes, como nosotros lo hemos venido exponiendo no solamente en este debate, sino en varios debates que hemos hecho aquí en la corporación sobre este flagelo. ¿Y dónde están las cifras? Y por eso la importancia de la interoperabilidad. Por ejemplo, en el sistema de reporte de la Secretaría Distrital de Educación, en los últimos 4 años se han presentado 518 reportes sobre presunto EXNA. Solamente en el 2024 se presentaron 105 casos. La Secretaría Distrital de la Mujer, por ejemplo, nos reporta que aquí de pronto, señora secretaria, hacemos como una sugerencia, porque pornografía con menores es una conducta diferente al EXNA, que de pronto ustedes puedan dividir las cifras, porque quizás las tratan de consolidar en unas como violencia sexual y otras con pornografía de menores. Se nos han presentado solamente en el año 2024 con corte mayo, que es muy importante que quizás podamos acceder a las cifras con corte 31 de diciembre, 160 casos. En los últimos 4 años, más de 4.538 casos que reporta la Secretaría de la Mujer. Pero también quisiéramos, por ejemplo, que el Instituto Distrital de Turismo, nosotros asistimos a un lanzamiento de una estrategia de EXNA con el Instituto Distrital de Turismo haciendo un plan piloto en Teusaquillo. Pero, por ejemplo, el Instituto Distrital de Turismo no cuenta con cifras, como ahí se puede ver en la diapositiva. Nos responden que, aun cuando no se conocen cifras que den cuenta de la ocurrencia de este flagelo, en el marco puntual de la actividad turística, que es donde más se presenta. Y yo creo que aquí hay que corregir por parte del Instituto Distrital de Turismo, necesitamos cifras. Especialmente, repito, porque este es un flagelo que se presenta en el marco del turismo sexual con menores, como lo hemos visto en otras ciudades, como por ejemplo Medellín. El IDIPRON, por ejemplo, el IDIPRON en el marco de la atención que hace a los jóvenes que habitan la calle, nos reporta para el año 2024 12 casos. Pero aún más nos preocupa, por ejemplo, la cifra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que solo nos reporta 1 con corte 2024. Yo creo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá tiene que darnos una explicación de por qué, por ejemplo, solamente hay un caso de restablecimiento de derechos a un niño que estaba involucrado en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y también resaltamos la importancia de la interoperabilidad, porque, bueno, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social nos responde que faltan información, que no tienen información de EXNA. Yo creo que pues ahora con el sistema único que propusimos y que lo van a gerenciar, de pronto ya pueden contar con esta cifra, que es muy importante para la labor que se presenta allí, especialmente con los jardines infantiles, señor secretario, que nos toca protegerlos mucho, especialmente de este flagelo. Entonces es muy importante seguir en esa discusión,
que yo creo que ya hemos avanzado mucho, especialmente con la Secretaría de Integración Social, de la necesidad urgente de interoperabilidad entre todas las cifras. Y hacemos un llamado colectivo, porque más que un llamado individual a cada entidad, este es un llamado a que todos fortalezcamos la coordinación interinstitucional. A veces las respuestas que nos dan al Consejo de la Ciudad son respuestas muy formales, que reflejan quizás el afán de pronto de solamente responder, pero no el afán realmente de generar una respuesta que nos permita entre todos, en el marco del control político, poder vislumbrar una estrategia mucho más integral para combatir este flagelo. Y es que miren, estimados secretarios y colegas, miren lo difícil de este flagelo que ha venido creciendo. Solamente en el 2024 se reportaron 365 casos. Esto es fuente de policía, es decir que se estaba presentando un caso diario. Y con respecto al año 2023 fue un 98% de incremento de casos de EXNA. Y esto nos debe llamar a unas acciones realmente efectivas para combatir este flagelo. La tendencia es preocupante, pero también nos preocupa que, por ejemplo, en lo corrido que va del 2025, la cifra reportada es con corte de enero, ya iban 11 casos en enero. Perdón, 19 casos en enero, lo que implica que debemos estar muy atentos a que este flagelo no siga creciendo. Bogotá es de las principales ciudades, según los casos de la Policía Nacional, es con el mayor número de reportes en el 2024, incluso por encima de Medellín, que ha tenido, desde el punto de vista mediático, mayor reproche frente a los casos de EXNA. Pero aquí, estimado secretario Gustavo, se presentan más casos que en Medellín. Y yo creo que esto es un llamado. Que en Cartagena, que históricamente se ha cuestionado por graves índices de prostitución infantil que han sido documentados, pero aquí en Bogotá estamos con una cifra mucho más preocupante, casi el doble de Medellín y mucho más que casos reportados en Cali y en Cartagena. En estos días el secretario de Turismo precisamente me enviaba un reporte de lo bien que le ha ido a Bogotá en materia de turismo. Pero esa buena noticia en materia de turismo también nos genera una preocupación cuando vemos estas cifras. Sí hay que seguir promoviendo a Bogotá como un destino turístico, pero también hay que ponerle coto a los que vienen aquí a Bogotá a abusar de los niños. Y ahí es una responsabilidad de todos. Y hay que seguir implementando mecanismos. Ojalá de pronto desde el Instituto Distrital de Turismo nos dieran un reporte de cómo va ese proyecto piloto que se hizo en Teusaquillo, que fue el lanzamiento el año pasado. En cuanto a género, porque estamos en la Comisión de la Mujer, concejal Oviedo, el 82% de los casos son niñas que son abusadas y explotadas comercialmente, y el 18% son niños. Son las principales víctimas. Y esto pone en evidencia la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes frente a estos delitos. Yo creo que con la Secretaría de la Mujer hemos tenido debates muy productivos sobre la atención. Pero fíjese esta cifra, secretario. El 82% son niñas. Las niñas están distribuidas en una oferta del distrito amplia. Están en los colegios. Están en la Secretaría de Integración, están en el IDIPRON. Pero hace falta que haya una entidad que consolide también la atención de las niñas. No digo que tiene que ser la Secretaría de la Mujer, pero ojalá es un debate que, señor secretario, puedan dar ustedes al interior del distrito. ¿Quién se va a encargar de atender a las niñas que son objeto de explotación sexual comercial en Bogotá? ¿Quién? No puede ser el bienestar familiar. Fíjese que solamente reportaron un caso del bienestar familiar, un caso de atención, de restablecimiento de derechos. Y bueno, nosotros en el contexto actual que tenemos, pues creemos que
no precisamente las instituciones del gobierno nacional nos pueden generar la mayor confianza para la atención de este flagelo en Bogotá. ¿Y dónde se concentra también esto? Que también es parte pues, de lo que tenemos que hacer y, por ejemplo, la Consejería de las TICs tiene allí un gran reto. El 89% de los delitos de EXNA, de esa gama de delitos que conforman la explotación sexual comercial de niños, el 89% fueron en pornografía con menores de edad. Y ahí también hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del distrito. Estos son datos de la Policía Nacional, son denuncias ya realizadas. Señora Presidenta, yo creo que acá hay que hacer un gran esfuerzo. Por aquí aprobamos en estos días varios proyectos de acuerdo relacionados con el entorno virtual de los niños, pero hoy, con estas cifras que nosotros presentamos acá, creo que debemos fortalecer más esa acción. Y si uno se pregunta qué tiene que ver la Consejería de las TICs con prevenir que haya explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y el mayor delito sea la pornografía infantil, yo creo que hay una reflexión que tiene que hacerse. Y claro, ese es un delito que se presenta con más intensidad, el de la pornografía infantil, por su facilidad de distribución. Por ejemplo, señor secretario, si usted va al centro, en algunos puntos del centro de la ciudad de la avenida 19, están distribuyendo abiertamente contenido pornográfico de niños. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Hay que ir allá a esos sitios con el secretario de Seguridad. Porque cuando ellos no se ven con el control, pues lo hacen abiertamente. Y esto ha venido creciendo. Por ejemplo, con los datos de la Policía Nacional, el crecimiento es alarmante, es de un 109% en los casos de pornografía con menores durante el año 2024 en comparación con el año anterior, lo que equivale a casi un caso por día. Y este aumento rompe la tendencia de los años anteriores, donde los casos fluctuaron entre 173 y 207, entre 2020 y 2022. Descendieron en el 2023 en 155, sin embargo, el incremento exponencial en el 2024 evidencia que este delito está expandiéndose rápidamente, especialmente a través de plataformas digitales. Y eso no lo podemos permitir aquí en Bogotá. Bogotá no puede ser aquí la sede de la pornografía infantil, ni para producirla, ni para venderla, ni para comercializarla, especialmente en espacios públicos. Ahora, si la pornografía es el mayor responsable hoy día de los delitos que conforman la explotación sexual comercial, ¿quién responde? Y nosotros aquí hacemos y ratificamos un llamado a la participación de la Consejería de las TICs. Desde Mira estamos haciendo un llamado a esta consejería para que haga parte relevante en la lucha contra el EXNA. Por ello también estamos proponiendo, señor secretario, un proyecto de acuerdo por el medio del cual se generan lineamientos para el uso de inteligencia artificial en la prevención de la explotación sexual y el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este proyecto de acuerdo? Primero, el análisis de datos de los casos reportados en los diferentes sistemas de información. La identificación de patrones de EXNA para reportarlos a las autoridades. La detección del contenido inadecuado o explícito en plataformas digitales. También una ruta de atención y reporte, articulado con los sistemas de información existentes para mejorar la respuesta institucional. Así que esta Consejería TICs, en coordinación con otras entidades, será la encargada de liderar la articulación de estos esfuerzos, asegurando que la inteligencia artificial, entre otras, se utilice de manera ética y efectiva para la protección de los menores. Bueno, presidente, yo quisiera dejar estos datos que preocupan y yo creo que pues, la administración, que siempre ha estado muy atenta a revisar todo lo que tiene que ver con la protección de los niños, los puedan revisar, señor secretario. Usted para que ojalá lidere desde la administración y lleve este mensaje al alcalde Galán,
Bogotá no puede ser la capital de la pornografía infantil. Y actualmente Bogotá es la que mayores casos tiene, por encima de Medellín y de Cartagena, y esto lo tenemos que parar. Y que este sea un espacio para hacer ese llamado a la reflexión, pero también a la acción. No podemos permitir que en el marco de la construcción de esta nueva ciudad, nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo objeto de explotación sexual, especialmente en plataformas digitales. Pero ahí lo que vemos también es que esa producción se está presentando en Bogotá. Así que gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra y dejamos en este sentido nuestra intervención.